Bien, señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Hay muchas cosas interesantes que tienen que ver con el orden institucional. Unas declaraciones del expresidente de la Suprema Corte, el magistrado Subero Isa. Hay un Twitter de Vinicito Castillo Semán a propósito de la reforma, el tema de la reforma. Hay unas declaraciones en el día de hoy del consultor jurídico Antoliano Peralta, sí, donde hay a veces posiciones. A veces se producen cambios de posiciones que resultan positivos, claro, si tú lo ves en función del interés nacional. Y hay muchas cosas interesantes. Pero vamos a comenzar. Lo de Antoliano Peralta, que fue en el foro de la Económico y Social, Consejo Económico y Social, donde se está... hoy era la mesa de transparencia e institucionalidad. Creo que era la última reunión, si no la última, la penúltima reunión. Y entonces, que se estaba llevando a cabo con la ausencia de por lo menos 3 partidos de la oposición, el PRD, el PLD y la Fuerza del Pueblo. Entonces, que se han opuesto radicalmente a la modificación constitucional que ha estado sugiriendo el PRM y el gobierno bajo el marco de una... Y Luis, que se han desatado muchos rumores. Incluso la reunión del comité político en Los Mogotes, la casa de don Francisco Javier, ha movido a sospecha porque antes ahí se dijo que se iba a jugar dominó, pero nadie se retrató con una mesa de dominó. Y mi hermano Monchi Fadul no juega dominó, a mí me consta. Entonces han tejido muchísimos rumores. Claro, sí. y esos rumores crearon a su vez sus aprehensiones. Bueno, como hablamos de aprehensiones, vamos a poner el Twitter de Vinicio Castillo, sí, en las redes, una preocupación que él dio a conocer. Dice que una reforma constitucional apoyada por el Danilato sería la reforma de la impunidad, del crimen y de la corrupción. Y se está refiriendo al presidente de la República, Luis jamás caerá en ese gancho político, lo sepultaría. El presidente tiene conciencia histórica y no va a dejar un legado constitucional de escándalo y de pactos nauseabundos. Yo estoy de acuerdo con Vinicito con los términos o con el planteo. Con el planteamiento en sentido general, porque incluso eso, en pocas palabras, era lo que yo planteaba en la columna del sábado, sí, cuando justamente me refería en la misma a las versiones. Primero hablaba sobre la reunión de Los Mogotes, sí, con la presencia de Francisco Javier por la parte del PLD y Monchi Fadul y de Hipólito Mejía. Esa que yo incluso planteaba que eso hacía recordar las famosas reuniones opíparas que llevaba a cabo la famosa OTAN, que era un órgano un grupo de presión o de chantaje y de búsqueda. Tú sabes que fue inicialmente un grupo que se formó para resolver pequeñas crisis internas, la verdad, sí, pero después adquirió una vida propia. Grandes crisis después, sí, pero personales, particulares. No, después creó el organismo que creó tan vida propia, que se reunía con regularidad. Se reunía con regularidad, y entre otros escenarios, en la Superintendencia de Seguros, sí, frente al Palacio de la Policía, en la calle, en la México, casi esquina... ¿cómo que se llama la que pasa frente a la policía? Bueno, el asunto es que se reunían ahí en los tiempos de Euclides Gutiérrez. Sí, cuando Euclides Gutiérrez era eterno superintendente de seguros. Y bueno, entonces planteamos todo eso, que si se acogían a un pacto político, que no sería más que reforma por impunidad, porque ¿qué otra cosa tú puedes negociar? Claro. Reforma por impunidad de la gente del gobierno pasado, comenzando por el
expresidente Danilo Medina. Entonces yo planteaba que eso, además de lo nauseabundo, de todas esas cosas como plantea Vinicito, eso realmente significaría un costo, un alto costo político para el presidente Luis Abinader. Primero enrarecería el clima político nacional. Y haría más... enrarecería. Pondría raro. Entonces, ya que no se cae la cacofonía, pondría muy raro el ambiente político. Eso es lo primero. Lo segundo es que se caería el compromiso de cambio y de ética y de transparencia del gobierno del presidente Luis Abinader. Y, por supuesto, se caería ese compromiso y entonces, a partir de ahí, tendría que asumir, porque a él le caería directamente el costo político de un acuerdo. No, eso le responsabilizaría de manera directa. Directa, de realmente el fracaso de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Y entonces se caería el discurso de el Ministerio Público Independiente, porque si tú frenas esto mediante un acuerdo de impunidad, de reforma por impunidad, entonces le va a atar de pies y manos al Ministerio Público. Entonces la independencia o la promesa y la proclamación de independencia y la campaña de independencia que se ha estado haciendo, que ha sido buque insignia del gobierno para los fines. Entonces eso se iría al suelo, rodaría por el suelo y el único costo político sería para el presidente Luis Abinader. Y si entre si a la impunidad se le agregara también el asunto aquel de la habilitación, que algunos han dicho que eso estaría dentro de las posibilidades, pero que el presidente también está comprometido cuando él dijo que cualquier tipo de reforma que se haga no sería, nunca en la vida, no sería para modificar el régimen presidencial o la forma de escoger al presidente de la República, con lo cual descarta, por lo menos en el compromiso público, descarta la posibilidad de un acuerdo en ese sentido. Pero entonces, ¿qué sentido, utilizando el mismo término, tendría para el PLD y para Danilo o los que manejan esa estructura política? ¿Qué sentido tendría un acuerdo de reforma si no sería para beneficiarlos a ellos? Porque siempre, en política, siempre a cambio, toma y daca. Esto a cambio de lo otro. Claro que sí. Un toma y daca. Entonces, ¿en qué van a beneficiar? Bueno, o la habilitación o la impunidad. Y entonces, bueno, algunos han estado planteando que como hay varios familiares del expresidente Medina preso. La gran rama de familiares. Y de otros familiares también, hasta de la ex primera dama también, su esposa. Y bueno, y no han caído otros familiares más porque Dios es grande y bueno. Entonces, pero que se ha dicho que el asunto es, el esfuerzo a donde se estaría dirigiendo es a que no alcance el brazo de la justicia y de la sanción hasta el presidente Danilo Medina, pero que los demás, dice, por ejemplo, hay algunos que dicen, bueno, Alexis se bromó, porque a Alexis como que se le fue la mano, el hermano, se le fue la mano y más que la mano. Y pie. Y entonces dice, bueno, pero ya, entonces lo otro. Pero de todas maneras, eso yo planteaba en la columna, eso yo tengo todavía que verlo para creerlo, porque yo no me atrevo a... No sería muy pesado, dice, y provocaría un gran descreimiento, entonces, inevitable. Claro, entonces, siguiendo en el orden de la reforma, el expresidente de la Suprema, mi compoblano Subero Isa, se ha opuesto a una reforma constitucional en este momento. Él dice que una constitución no se puede estar modificando cuantas veces se quiera, que una modificación así sería inconveniente y que sobre todo alguna gente que han estado planteando que haya una modificación en los tiempos de duración de los miembros de las altas cortes
otros han propuesto que sea rotatoria la presidencia de los titulares. Sí. O sea, la presidencia de los órganos de altas cortes. Y eso sería... Tú sabes que eso sería fomentar la dinamitación de ese cuerpo, porque entonces se desatarían apetencias y aspiraciones, claro, y hasta conspiraciones. Exactamente. En lo primero, lo que tiene que ver con la modificación de la duración de los miembros de las altas cortes, dice el magistrado Subero que eso es inconveniente, que eso realmente crearía afectaría la independencia de esas instituciones. Pero como tú decías, en cuanto a que sea rotatorio, bueno, por 2 años uno preside, por 2 años más preside otro. Las conspiraciones comenzarían desde el primer día. Y comenzaría una especie de, aplicándole el paso de la icotea, sí, o una especie de boicot desde adentro para hacer fracasar, meterle los pies al que esté presidiendo. Y entonces la institucionalidad se iría a pique. Así es. Entonces, y ahí tenemos el referente que yo siempre menciono del magistrado, para que se dé todo lo contrario, para que sea todo lo contrario, del magistrado Milton Ray Guevara, que comenzó de cero, no tenía ni siquiera un edificio, no tenía ni siquiera oficina donde sentarse. Entonces, comenzó de cero, poquito a poquito, y ha hecho un gran trabajo, y con el prestigio personal, el sello personal que él le ha impreso a esa institución, ha creado una institución sólida, que es un referente, claro, de consolidación institucional. Y ha prestigiado el organismo. Exacto, ha prestigiado el organismo. De manera, él se le está casi acabando el periodo. Creo que le queda 1 año y pico nada más. Creo que es así. O por ahí anda la cosa. Es una pena porque en definitiva, digo una pena porque lo ideal sería aprovecharle lo más que se pudiera, que él pudiera dar. Pero no estamos de acuerdo particularmente con ese tema de que haya una rotación en los miembros, en los titulares de las altas cortes. Y entonces, ¿qué pasa? Que como el tema de la reforma está en el tapete, sobre el tapete, están los primeros planos, el Ejecutivo, que ha tenido varios voceros, pero especialmente ha llevado la voz cantante el consultor jurídico Antoliano Peralta, ha estado flexibilizando un poco la posición, y eso para bien, digo yo, para tranquilidad del liderazgo, el sosiego político, el funcionamiento de la democracia y la institucionalidad. Eso tranquiliza, porque recordemos que las primeras declaraciones de Antoliano Peralta es que la reforma constitucional iría de todas formas, con la presencia o sin la presencia. Eso fue lo que inicialmente dijo, fue realmente muy ríspido, claro, y duro eso. Cuando él decía que se iba a aprobar, que el Ejecutivo iba a tratar de aprobar esto con o sin la participación del poder, de los partidos políticos. Entonces se supone que estas cosas tienen que ser consensuadas, claro, y que mejor que la presencia y que de principalía la presencia de los partidos políticos, del liderazgo político en este evento. Entonces, mal puedes tú estar aprobando cosas allí si sabes que la oposición, sobre todo la oposición mayoritaria y de mayor prestigio, no te lo va a aprobar. Entonces, de ahí se habló de que los votos... bueno, de ahí pasó a decir Antoliano Peralta que era el mejor momento para la reforma, que es parte del discurso de la oposición, digo lo contrario, el discurso de la oposición que ha estado planteando que no es conveniente, que no es el momento para embarcarse en esto, habiendo tantas cosas de principalísima importancia y necesidad. Y entonces resulta que en el día de hoy ha sorprendido. Bueno, se había dicho previamente que los votos no daban y que sería un sacrificio muy grande, sí, porque realmente en el Congreso para la reforma no estaban los votos, y que entonces sería
un sacrificio, sobre todo en el aspecto ético, si el gobierno trataba de imponer, porque tendría que comprar a medio Congreso. Y entonces se supone que esa no es la tónica, esa no es la línea del PLD, del PRM, perdón, y del presidente de Luis Abinader también. Luis Abinader, que ha estado todo el tiempo desde campaña vendiendo un discurso, proyectando un discurso y un comportamiento de ética y de transparencia. Tan es así que me gustaron a mí unas declaraciones de doña Milagro, recriminando a grupos internos del PRM que están recurriendo a una práctica censurable, que es la de... No, ya el presidente desautorizó eso. Exacto. También. Eso es terrible. Porque si a doña Milagro no le hacían caso, pero al presidente tiene que hacerle caso. Claro. El presidente desautorizó totalmente eso, porque esa ha sido una práctica perniciosa sumamente censurable. Censurable de los partidos políticos que hayan impuesto en algún momento, unos contribuciones en un tiempo, obligadas, otros en otro tiempo, contribuciones obligatorias a los empleados públicos. Una barbaridad. Entonces, doña Milagro, que encargada de la ética, ha rechazado esto, pero ya, para cerrar con broche de oro, lo hizo en el día de ayer el presidente de la República, que el gobierno no autorizaba y desaprobaba cualquier iniciativa en esa dirección. De manera que eso tiene que quedar, dejarse por sellado, sentado, y que cualquiera que cometa entonces ya sabe que debe abstenerse a las consecuencias. Pero en definitiva, el consultor jurídico ha dicho en el día de hoy, ha planteado que el presidente Luis Abinader bajo ninguna circunstancia va a tratar de imponer ni esta ni ninguna otra reforma que no sea consensuada y que no cuente con el aval del liderazgo político, especialmente los representados en el Congreso Nacional. Esa es una muy buena noticia, una muy buena decisión. Tranquilizadora, que lleva tranquilidad al orden institucional y sobre todo al respeto por la institucionalidad, que facilita la gobernabilidad, porque de lo contrario sería enchinchar las avispas, coger un palo y pullar un panal de avispas sin ninguna necesidad. Yo lo digo así muy prácticamente porque usted no puede decir que las reuniones se van a dar con o sin la oposición. De hecho, se estuvieron celebrando. En el mismo día de hoy no estaban presentes los partidos principales de la oposición. Allí estarían otros de oposición que dicen sí señor, que supuestamente de oposición, pero que no son oposiciones nada. Entonces yo creo que ha sido muy atinada la decisión. Antoliano no va a hablar por sí solo, habla por el presidente de la República. Ha sido una sabia decisión del presidente de la República, porque es que el mingo no se puede forzar. No. Así como decía el merengue de Fernandito, que si siguen apretando la tuerca se puede correr la rosca. Entonces, así mismo, no se puede forzar el mingo hasta donde tenga que complicarse la cosa. Hay que buscarle la vuelta al liderazgo político y consensuar las cosas, sobre todo las que tienen que ver con que sean asuntos mayores, que tengan que ver con la institucionalidad del país, con las transformaciones, los cambios institucionales, las modificaciones constitucionales. Ahora mismo, lo que debe hacer, incluso lo que debe hacer el presidente, como dice el representante Antoliano, que bajo ninguna circunstancia va a imponer esta ni ninguna otra reforma. Entonces lo que debe hacer es retirar eso. Retirar eso. ¿Por qué? Porque no es el momento y porque no hay el consenso. Porque usted no puede buscar un consenso donde no esté representado el liderazgo político. Con la sociedad civil, con los amigos nada más. Eso no es consenso. Entonces hay que tener cuidado con eso. Vamos a oírlo de voz y la parte del sonido. De viva voz de viva voz, lo que dice el consultor director, y por ahí nos vamos a la pausa. Bajo ningún concepto, la administración del presidente Luis Abinader impondrá esta
ni ninguna otra reforma de esta trascendencia si no cuenta con la comprensión y el aval de los actores políticos, sobre todo aquellos que tienen incidencia en el Congreso Nacional. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Nayeli, Jesús, Lisbeth, ellos y otros cientos de jóvenes lograron sus sueños. Hoy son profesionales gracias a la beca Excelencia Popular. Logra tú también lo que te propones con una beca del Banco Popular Dominicano. Aplica el programa de becas Excelencia Popular. Consulta los requisitos en nuestra web. Apoyamos el mérito educativo. Apoyamos la excelencia. Súmate y transforma tu vida. Popular, a tu lado siempre. 3 de las zonas cafetaleras más fértiles del país dan origen a 3 cosechas especiales que hoy brindamos con todos los dominicanos. Desde Barahona nos llega el café Perla Roja, con aroma a caramelo y notas de roja fruta tropical. Rancho Arriba nos brinda el café Suardí, con aroma a chocolate, nueces, especias y tonos florales. Y desde nuestra cordillera central, el café Gran Sierra, con perfumado aroma y notas afrutadas. Con el nuevo café Santo Domingo Gran Origen y sus variedades Perla y Roja, Suardí y Gran Sierra, estamos orgullosos de continuar llevando a los hogares dominicanos lo mejor de lo nuestro. San Cristóbal y Baní, esa la hicimos nosotros. Si usted llega al 15 de Azua y sube a San Juan de la Maguana, eso lo hicimos nosotros. La carretera de San Juan a Barahona la hicimos nosotros. Si usted coge por el este, la autovía del este, desde la capital hasta Punta Cana, esa la hicimos nosotros. Si coge desde la capital hasta Nagua, o si lo hace hacia Samaná, eso también lo hicimos nosotros. La República fue rehecha por nosotros. Llegamos con 20.000 millones de dólares como Producto Interno Bruto y terminamos con 65.000 en tiempos de crisis. En tiempos de crisis le aumentamos a la capacidad de generación de riqueza del país 47.000 millones de dólares en 8 años. Danilo, en el día de ayer, 24 años que parece que fue ayer, ¿eh? Oye, mirando uno, recordando uno aquella campaña tan emotiva, tan llena de colorido. Sí, y ¿no? que tú dices emotiva, cargadísima de emociones. De emociones. Y uno cree como que eso fue ayer. Entonces, bueno, a propósito del 24 aniversario del fallecimiento, la pérdida física la partida física del doctor Peña Gómez, bueno, pues el ayuntamiento participó en la remodelación de la plaza que lleva el nombre. Sabes, yo quisiera que aquí dejaran de hacer remodelaciones y se le diera mantenimiento a las cosas. Mantenimiento, que es lo que hay que darle. Sí. Mantenimiento a la plaza que lleva su nombre, que está ahí a la entrada del Puente Duarte. En la Puente de la 17. De la 17. Sí, de la 17. Que fue un lugar donde el doctor Peña histórico hizo manifestaciones legendarias. Exacto. Entonces el ayuntamiento participó de esto. Se hizo un acto allí donde estuvo el liderazgo político ligado de una forma u otra al doctor Peña Gómez.
Una parte del PRM, porque hubo tres el PRD hizo lo suyo por su lado y bueno. Que el PRD está chiquito y dividido. Entonces, una vez unos fueron a la tumba y otros se quedaron en el partido. Claro, y el PRM por su lado hizo lo suyo. Entonces con la presencia de la alcaldesa de la capital, ahí estuvo el presidente del PRM, ahí estuvo el presidente de la República, y ahí están partiendo una cinta, ahí estuvo doña Milagro, bueno, ahí está el liderazgo del PRM. Ahí todo está muy bien, hasta un punto. Bueno, el reconocimiento, primero le están dando mantenimiento a la plaza, la están remodelando, el presidente habló de retomar los principios, él se definió como peñagomista, que está dándole cumplimiento a las esencias de las cosas que pensó el doctor Peña Gómez. ¿Qué pasa? Que hay una nota que viene a ser discordante en lo que tiene que ver con lo que fueron las prédicas y las prácticas del doctor Peña Gómez, que tanto sacrificio le dieron o tuvo que incurrir en beneficio de la democracia, de que este país fuera mejor que lo que eras, porque todavía tenemos problemas. Ahora que mismo conquistáramos espacios democráticos. Espacios democráticos. El mismo PRM tiene ahora mismo, ha dado un resbalón ahí con el tema ese de escoger una convención por delegado en vez de primarias abiertas. De unas primarias abiertas donde pudiera presentarse toda la base y todo el mundo pudiera. Bueno, pues el tema es que al presidente de la República lo recibieron bajo la consigna de 4 años más y reelección y qué sé yo. La alcaldesa, Carolina Mejía, es la primera, que es la autoridad de la capital, dice que ya está en reelección. El presidente de la República aclaró que consigna de reeleccionista copa acto de Peña Gómez. Entonces, ¿qué queremos resaltar? Bueno, por lo más importante, el presidente de la República dijo que él no había todavía decidido si está o no está en reelección, si iba o no iba a reelección, que no ha tomado una decisión al respecto. Con eso gana tiempo, es natural. Yo entiendo que es una declaración oportuna, es una declaración inteligente, políticamente inteligente, esa declaración del presidente. Así se manejan los políticos, estamos de acuerdo, hasta ahí. Ahora bien, en la parte relativa al titular, que el director puso inmediatamente anterior, que bajo la consigna de reelección, eso copa el marco del acto del doctor Peña Gómez. Señores, personalmente, particularmente, este ciudadano considera que eso justamente fue un irrespeto a la memoria del doctor Peña Gómez. Que cuando tú le dices, porque yo no sé ahora cómo es que estas gentes hablan del pensamiento de Peña Gómez, hay 3 vectores básicos en el pensamiento de Peña Gómez. El antirreeleccionismo. Y acuérdate que Peña Gómez impulsó a que Hugo Tolentino desatara con Quique Enrique una polémica contra el reeleccionismo que incluso se recogió en volumen. Y Peña Gómez fue persistente en la no reelección. El otro vector importante en el pensamiento del doctor Peña Gómez son los no cambios constitucionales. Su tesis de grado estuvo dedicada a eso. Y la tercera, Luis, la formación de consenso. Hay que admitir que fue el doctor Peña Gómez el primero en propiciar la formación de coaliciones electorales y de espacios de debate. El acuerdo de Santiago, el acuerdo de Santo Domingo. Y espacios de debate. Esos son los 3 vectores y sobre todo, no se están respetando ninguno. Claro, esa parte, consensuar las decisiones fundamentales que tienen que ver con el orden institucional del país, formar aquel equipo donde juntó a la derecha y a la izquierda, y a los partidos de posiciones intermedias, el centro, izquierda y derecha. Fue unas coaliciones multicolores impresionantes. Sentó precedente en esa dirección, enseñó, diríamos, marcó cultura en esa dirección, que después otros lo asumieron, particularmente el doctor Leonel Fernández, entiendo yo, que es su mejor discípulo. Leonel Fernández ha sido lo que es lo de la cultura de la coalición, de las coaliciones, la búsqueda del consenso, lo de la proyección internacional, los contactos internacionales. También. O sea, también en esa dirección
marcó, Bueno, siguió la pauta. El doctor Leonel Fernández ha sido avesado en eso de las relaciones internacionales. Claro. Por algo le dijo el propio doctor Peña Gómez que ese era su PLDista preferido. Sí, por algo sería. Bueno, y el profesor Juan Bosch, que lo definió una vez también como una minita de oro. Bueno, todas esas cosas les supieron como a limón en una herida. Sí. Algunos PLDistas de vieja data que entendían que ellos tenían más mérito y más aval y más cosas, y no le han perdonado. Ese ha sido el único pecado de Leonel. Sí, que realmente Y fíjate que Leonel fue condescendiente con todos los viejos PLDistas, con todos. Claro. Muy sumamente condescendiente. Los respetó, los importantizó, los puso en sitial. Que muchas veces ellos al final se dio uno cuenta de que muchos de ellos no lo merecían, porque salieron dañados. Pero de todas maneras, yo considero, Danilo, nosotros consideramos que esas proclamas inoportunas, quizás por eso el presidente llegó a expresar eso de que él no había tomado una decisión al respecto, pero que la alcaldesa de la capital diga que ella está en reelección y que reciban bajo el marco de reelección a un acto que va dirigido justamente a recordar la memoria del doctor Peña Gómez en momentos en que cumple 24 años de fallecido, de su partida física de este mundo, que se salga con eso es sencillamente un irrespeto a la memoria de ese líder, hombre excelso, ese hombre inmenso. Realmente es una barbaridad que esto ocurriera y que qué sé yo, a nadie le importara mucho eso, sino que todo lo contrario, como así, ya las cosas cambiaron, y hubo un cambio, ya no es lo que era, Peña no está, porque de todas maneras, ni siquiera uno debería decir, como dijo un amigo nuestro que dijo en un momento, bueno, el que perdonaba en el PRD ya se murió. Ojalá encontráramos, director, para que nos fuéramos a la pausa, aquel mensajito de campaña al final, cuando dijo el doctor Peña Gómez que sus adversarios podían contar con él, que había recibido agravios y todas esas diabluras de esa gente inhumana, pero que él los perdonaba a todos, que él tenía un corazón inmenso y que podían contar con él. Sus adversarios pueden contar conmigo. Yo los perdono a todos. Mira a ver si me encuentra eso, director. Sí. Qué interesante sería. Muy emotivo. Mensaje del doctor Peña Gómez. Nosotros lo pasamos el otro día cuando hace poco. Sí, bueno, con motivo de lo que se considera su fecha natalicia. También se celebró. ¿Se puede conseguir, director? Él está en eso, el director. Sí, pero fíjate tú... Porque con eso pudiéramos ir a la pausa, pero vamos a dar un chancecito. Te decía que a mí me parece, o sea, han pasado 24 años, pero uno tiene la sensación, sobre todo nosotros, de que esa cosa ocurrió hace poco tiempo. Claro. Porque en gran medida el doctor Peña Gómez se ha mantenido como una figura con incidencia en la vida política del país. De una u otra manera, aunque fuera queriéndolo olvidar. No, exacto. Y aún los adversarios de él, los que no comulgaban sus ideas o por una cosa u otra le tenían su qué sé yo, sin embargo ya desaparecido, han reconocido lo inmenso de su figura y de su prestigio, de sus aportes. Yo pienso que es el dominicano de mayor trascendencia internacional, una cosa en términos de liderazgo político. Bueno, director, vamos entonces a poner ese mensajito del doctor Peña Gómez, su memoria, y por ahí nos vamos a la pausa. Yo amo a mi pueblo, a mi país. A lo largo de toda mi vida he pagado un precio por eso. He recibido ataques feroces, a veces frontales, a veces con venenos más sutil, como ahora. Pero yo los perdono. Mis adversarios pueden contar. El dominicano
lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Nayeli, Jesús, Lisbeth, ellos y otros cientos de jóvenes lograron sus sueños. Hoy son profesionales gracias a la beca Excelencia Popular. Logra tú también lo que te propones con una beca del Banco Popular Dominicano. Aplica el programa de becas Excelencia Popular. Consulta los requisitos en nuestra web. Apoyamos el mérito educativo. Apoyamos la excelencia. Súmate y transforma tu vida. Popular, a tu lado siempre. Bueno, a propósito del ruido creado ya no por las torturas y las matanzas y los crímenes de la policía, sino por el tema de la reforma. Sí. El director, bueno, y también por la ausencia del titular de la policía, en ausencia ante el llamado que le hiciera el Congreso, invitación que le hiciera la Cámara de Diputados. Bueno, pues el director ha reaparecido y él dijo que la reforma, ha prometido que la reforma policial va. O sea, está identificado y está comprometido con eso. Ahora bien, bueno, le hicieron algunas preguntas, querían hacer los reporteros, sí, pero él dijo que no iba a hablar, que ahí estaba su relacionista público, que por vía el coronel Pesqueira, que es el vocero, era que iba a hablar. Desde cierto punto de vista, porque él sabe desenvolverse, él sabe hablar bien. Sí. Pero, bueno. El hombre está que parece ser como que tiene una orden de no hablar, parecería ser. No, eso no es que no parecería, no es que parecería, eso a simple vista se advierte eso. Claro. Los que sabemos, a veces nos preciamos de leer entre líneas, nos damos cuenta de que definitivamente él habría recibido equivocadamente una instrucción de no asistir al Congreso, al llamado de la Cámara de Diputados. No fue que se le hizo el desplante como tal a la Cámara de Diputados, más bien ha sido un manejo incorrecto, para no decir que torpe manejo incorrecto de la situación, porque digo que no se trataba de un desplante, porque decía un diputado joven, no sé cómo se llama, del PRM. Él decía, bueno, porque si tú invitas a la vicepresidenta y entonces va el presidente, entonces está magnificado el asunto y mejor representado. Eso no es verdad. Así, no es así, porque si la Cámara de Diputados quería escuchar, en ese momento no era una interpelación, en ese momento no se hablaba de interpelación, una invitación al director de la policía para que preguntarle lo que se le ocurriera a los legisladores y que entonces diera, como él es el que maneja el día a día de la Policía Nacional, él es el operativo de la institución, entonces por supuesto quien sabe de policía y quien es policía es él. Claro. El ministro de Interior y Policía, que es el jefe superior inmediato del jefe de la policía, no sabe de policía, aprenderá en el camino sobre la marcha, pero no sabe de policía, ni es policía. No. Entonces ni maneja, lleva ese día a día de la policía. Lleva ese control, ese día a día que lleva la jefatura policial o la dirección policial, que en definitiva recibe los reportes de los distintos comandantes, el reporte de los comportamientos o del comportamiento o el mal comportamiento, en este caso, de sus comandantes en los distintos destacamentos. Entonces, mal puede el ministro de Interior y Policía, que parece que fue de él que llegó
que partió la iniciativa, si fue de él está muy mal, si fue de otro también estuvo muy mal. Esa iniciativa incluso a mí no me gustó ni siquiera la de ir al destacamento de Naco, donde cometieron el crimen, el asesinato contra el joven David. No me gustó esa visita porque ahí lo que si acaso quien tenía que ir era ni siquiera el mismo jefe de la policía, el director, el inspector general de la policía, si acaso. Él podría haber o el director de Asuntos Internos, se pudo delegar en cualquier otra, hasta en el director de Relaciones Públicas se pudo delegar. Pero el ministro de Interior iba allí a ver las paredes rayadas, el sucio que había allí, la infuncionalidad de aquello. Yo no entiendo. Y como que tampoco me gustó la misma visita a los familiares de David, porque salvo que tú lo quieras ver esto como un populismo, no sé, se ha estilado que hasta los presidentes muchas veces van y visitan a los familiares cuando muere un policía, por ejemplo, afectado por la delincuencia. Es lógico que un jefe de policía vaya a dar el calor a los familiares, porque no es lo mismo mandar a un representante que ir el jefe del cuerpo. Pero de todas maneras, en este caso, yo como veo el asunto es, por más, ¿a quién usted quiere entonces cubrirle las faltas? ¿Usted quiere o evitar que quede mal, o evitar que responda al jefe de la policía? Cuando la Cámara de Diputados le hace una convocatoria oficial, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados le hace una invitación, no se la está haciendo al ministro de Interior y Policía, se la está haciendo al director de la policía, por aquello de que maneja el día a día de la institución. Entonces, tú pudieras comunicarte por teléfono, o qué sé yo, por cualquier otra vía, y preguntar entonces, ¿usted cree, porque por ejemplo, el ministro Chu Vázquez pudo haber llamado al presidente de la Cámara, Pacheco, ¿qué tú crees, Pacheco? Mira, podemos hacerlo de esta forma. De manera informal, manejar esa parte para entonces formalizar las cosas. Pero que uno sepa, eso no se hizo. Entonces, y aún así, a quien querían allí era al director de la policía. Y tú sabes que esa es una mala acción. Una mala práctica, un desplante. Hasta incluso como estrategia, porque cuando hace eso, ¿por qué que él no puede venir? ¿Qué se está ocultando? Claro, o a qué se teme. ¿A qué se teme? Produce esa sensación. O como diría el presidente una vez, cuando ese tiempo era en campaña, ¿cuál es el temor? ¿Cuál es el miedo? Entonces, eso creó un efecto contrario al que se buscaba. Y además, si usted como gobierno es respetuoso de la institucionalidad, un respeto por la independencia de los poderes, el accionar de los otros poderes del Estado, usted tiene que sencillamente acoger y ser respetuoso de las reglas de juego, de lo que dice el librito, de un poder diferente al que usted maneja. Policías, ministerios y todas esas cosas dependen del Ejecutivo. Lo otro es otro poder diferente, el primer poder del Estado. Entonces, eso estuvo muy mal manejado porque se envió un mensaje de irrespeto o de desconocimiento por la institucionalidad. Si usted quiere fortalecer el orden institucional, seamos respetuosos de la independencia de los poderes. Respetemos las decisiones de los poderes. Respetemos, así como los decretos son para respetarlos, las sentencias son para respetarlas, las leyes son para respetarlas, las decisiones de cada uno de los poderes del Estado son para respetarse. Entonces yo no entiendo, a mí no me cabe, a mí no me cabe, en ninguna cabeza cabe que esa haya sido una buena decisión. De todas maneras, el hecho de que, entonces eso ha dado lugar a una posición intrincada. Incluso se está hablando ya de una interpelación. No, ya eso motivó que los legisladores, varios de ellos de la oposición, dijeran no, hicieron una solicitud formal para
llamar a interpelar, una invitación para interpelar al director de la policía. Yo espero que no se interponga, no interfiera el ministro de Interior y deje que la institucionalidad fluya. Así es. Y que si el director de la policía es llamado para ser interpelado, que no ocurra lo que en la práctica y en las declaraciones, algo parecido a lo que pasó una vez cuando el Congreso iba a interpelar al ex jefe de policía, por cierto, Pedro de Jesús Candelier, y el entonces presidente de la República, que es el segundo hombre a bordo del PRM en la actualidad, Hipólito Mejía, era el presidente de la República, dijo las siguientes declaraciones: si fuera yo no fuera. Sí, yo no fuera. Yo no fuera. Entonces Candelier, imagínate tú. Eso fue un mensaje, Candelier no fue. Entonces allí sencillamente se vulneró la institucionalidad y se pasaron por un sitio donde no da el sol la imagen y la autoridad del Congreso, del Congreso de la República. Entonces así no se puede. La democracia tiene sus reglas, tiene sus normas. La institucionalidad hay que cumplirla, hay que respetarla. Tiene su marco. Y los poderes públicos se acreditan haciéndose respetar. Claro, así es. Eso debe ser. No nos queda otra pausa. Sí, no queda otra pausa. Vamos a ver. Ya se pasaron las 2. Ok, entonces nos queda así el tema de Villa Vázquez. La magistrada Miriam Germán, la procuradora de la República. Mira, hay otro tema, Luis. Una persona que estaba condenada ha sido absuelta porque estaba inculpada de asesinar a un regidor. ¿Te acuerdas qué regidor de Monteplata? Sí, es un caso bochornoso. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo la justicia? Terrible. ¿En qué posición es que están los jueces? Asesinaron, sí, aquella vez a un regidor, acusaban al alcalde. Sí, y fue imputado de autor intelectual. De ser autor intelectual porque había tenido por tener una posición de defensa de la institucionalidad, unos conflictos internos de posiciones institucionales, no de otra cosa. Y entonces, incluso era del mismo partido. Claro. Entonces se le atribuyó aquella vez y lo condenaron a 20 años. Bueno, hubo una solicitud una apelación y recurrieron, después de producirse la condena, recurrieron. Y ahora de buenas a primeras, descargan al ex alcalde de Vallaguana, era. Creo que Vallaguana. Lo absorbieron. Usted no hizo nada, usted no cometió nada. Y entonces, por supuesto, eso crea una situación engorrosa, de indignación a los familiares. Y algo de indignidad hay también. Bueno, por haber indignidad se producen estas cosas. Así indignidad allá en el ayuntamiento en su momento. Y de indignación ahora en los familiares y en la población que vio cómo se cometió aquel crimen, porque las pasiones políticas, yo no sé si pasiones políticas, porque eso era un asunto de intereses, conflictos de intereses, no pueden llegar tan lejos. Bueno, y además de la justicia, los administradores de justicia, a distintos niveles, intermedio, bajo, a todos los niveles, tienen que ser supervisados o vigilados, ya no solo por la población, sino por las instancias o los superiores inmediatos de ellos, de los representantes, entiéndase Ministerio Público o entiéndase la justicia, los jueces como tales ya, porque no pueden unos representantes de uno u otros actuar por la libre y realmente hacer desde adentro el trabajo contrario al que tienen o están llamados a hacer.
Muy probablemente se haya hecho un servicio muy flaco en esta oportunidad. Eso implica que la Suprema Corte de Justicia, hace mucho que yo no oigo que la Suprema Corte de Justicia está investigando a nadie y está haciendo una supervisión del trabajo de los jueces. Yo no sé, no es que se le ponga una pistola en la frente, pero ellos deben estar supervisados. Y en el caso de Villa Vázquez también, Luis, que fue el primero que tú empezaste, ahí es censurable porque se dice que hubo una serie de situaciones de dejadeces y decir que esas imágenes no representan un elemento a ser tomado en cuenta con credibilidad y como prueba. Sí, porque si como usted, índice probatorio. Si usted no coge el video como elemento probatorio, entonces, ¿qué prueba usted quiere que le busquen? ¿Qué usted quiere que le busquen? O sea, es una barbaridad. Ahí entran los ciudadanos aquellos, como entran como los vaqueros del oeste. Sí, desacreditando un cuerpo que en un momento importante debe estar acreditado. Claro, entonces, eso hace un tiempo ya, y eso fue como en el 2018, no recuerdo bien. Por ahí, sí. Hace un tiempo, hace unos años de eso, y entonces entraron los vaqueros allí, tiraron, mira, le tira el paquetico ahí, lo tira para un zafacón, y entonces después dice, mira lo que encontramos aquí. Y entonces, por amor a Dios, se entendía que esos tiempos de represión, de poner cosas para que acusar a los muchachos cabeza caliente o que estuvieran ligados a la izquierda o que estuvieran en una posición contraria al gobierno, al régimen de turno de los 12 años. Se entendía que esas cosas habían esos métodos y esas prácticas totalmente burdas y corruptas, esas cosas habían desaparecido. Bueno, cogieron y metieron presa a la fiscal, destituyeron a todos esos vagabundos que están ahí llevando malamente, indignamente llevando ese uniforme, esas insignias, echando por el suelo la imagen de esas instituciones que deben ser mejor cuidadas y mejor representadas. Así es. Entonces, bueno, estaban presos todos, de buenas a primeras, conocen el caso, y el procurador de la corte de Villa Vázquez, tengo entendido que la corte corresponde a Montecristi, pero este caso fue Villa Vázquez. Sí. Entonces, ahí entra la fiscal, todopoderosa ella, y para hacer de las suyas y legalizar una vagabundería, una monstruosidad. Cayó presa, como cayeron presos todos esos vagabundos que andan ahí vestidos de autoridades, ¿verdad? Revestidos de autoridad. Sí. Y eran unos vagabundos todos. Entonces fueron ahora ya liberados, todos mandados para su casa, sencillamente. Pero ¿cómo es posible? La titular de la Procuraduría de la República mandó al inspector general de la Procuraduría, el señor Medina, apellido Medina, le instruyó para que revisaran este caso y averiguaran a ver qué está pasando en la justicia o en el Ministerio Público, porque esto fue el procurador de la Corte, procurador de Corte, estamos hablando del Ministerio Público, procurador de la Corte de Montecristi. Ya en Montecristi yo había dicho aquí que hay, los datos que yo tengo, es que hay un relajo con el asunto de la justicia. Que por allí las cosas no huelen bien. Que ahí no huelen bien, más bien huelen muy mal, porque me refirieron a un caso que había ocurrido en Atillo Palma. Eso de Atillo Palma corresponde también a esa zona, y que allí había un señor de horca y cuchillo que se quiere, le quemó los ranchos a un grupete de ciudadanos, entre ellos nacionales haitianos, porque sencillamente quiere apropiarse de unos terrenos que no le corresponden. Y se llevó a una acusación
a ese ciudadano, se le sometió, pero después lo que hizo fue una contraacusación, no le dieron validez a la querella inicial, y entonces él estaba incluso hasta una procuradora de corte estaba queriendo citar, bueno, y hay una serie de cosas en la que se implica a la fiscal de Montecristi, y que en algunas cosas envuelve al procurador de la corte también de allí, y eso es, hasta prueba en contrario, deja mucho que desear la justicia, Ministerio Público y jueces de Montecristi, y míralo ahí. Así es. Entonces, a Jenny Berenice, que es muy dinámica en muchas cosas y muchas veces, está advertida de esas cosas. La fuente mía le informó a ella de lo que estaba pasando. Y pero vamos a ver lo que hacemos. Y ella no ha hecho nada. Probablemente esté muy ocupada con los casos, los corales y los pulpos y todas cosas pero que ella debe delegar. Pero debe realmente ocuparse de esto. Ya doña Miriam mandó a investigar, ojalá que el inspector Medina haga algo sobre todo lo que tiene que hacer en este caso. Pero bien, ya vámonos entonces. Se fue el tiempo y nos vamos también nosotros.